En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Si es legítimo que nos preguntemos, como ya hicimos, quién atiza la guerra en Ucrania, también me lo parece profundizar en quienes rigen los destinos de la víctima, porque ¿quiere realmente Volodymyr Zelensky terminar con esta guerra? No si quiere ganarla, derrotando a Rusia y echándola de los territorios ocupados, que de eso no me cabe ninguna duda, sino si quiere que termine en las condiciones en las que cualquier guerra, especialmente entre dos contendientes tan asimétricos en poder militar, termina cuando no se puede vencer completamente. Y la verdad es que no tengo nada clara la respuesta. De hecho, parece que ni siquiera los ciudadanos de Ucrania lo tienen claro. No hay más que ver lo que viene ocurriendo en las últimas 48 horas, porque no es habitual en una sociedad en guerra. Miles de personas han salido a las calles en varias ciudades del país para exigir a Zelensky que reconsidere la destitución de su ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, en una decisión, la de la destitución, que no gusta a los ciudadanos, a muchos de esos que se juegan la vida saliendo a las calles a manifestarse en una situación de guerra contra su país. Protestas masivas contra decisiones en un país que lleva 4 años y medio combatiendo una invasión a gran escala. Parece una evidente señal de alarma. ¿Por qué genera tanto rechazo esa decisión? Fedorov, el ministro destituido de 35 años, ha sido el arquitecto del desarrollo tecnológico del ejército de Ucrania, uno de los líderes, por tanto, capaces de hacer sombra a un Zelensky que no descarta, recordemos, celebrar elecciones este próximo otoño. Según la lectura de muchos, especialmente de quienes protestan, Fedorov ha sido sustituido porque tiene éxito. Su gestión ha sido acreditada con mejoras significativas en el rendimiento militar ucraniano de los últimos meses, frenando el ritmo del avance ruso, atacando instalaciones petroleras y militares en el corazón de Rusia con drones de largo alcance. Y por tanto, muchos de los que protestan achacan su destitución también, además, añadido a todo esto, a sus intentos de limpiar la contratación en el ámbito de la defensa, que ya sabemos no ha sido precisamente limpia bajo la presidencia de Volodymyr Zelensky. La corrupción estructural en el aparato del Estado ucraniano en tiempo de guerra no es un secreto, lo sabemos, e incluso se han intentado depurar responsabilidades en varias ocasiones. Ucrania ha recibido miles y miles y miles de millones de euros en todo este tiempo y de dólares desde 2022. Una parte ha llegado a sus destinos necesarios, otra parte se le han quedado intermediarios. Y claro, los que extraen rentas de la guerra pues no tienen los mismos incentivos ni los mismos objetivos que los que tienen que pagar ese coste, tanto en dinero como en vidas. La incógnita sobre Zelensky va mucho más allá de la corrupción, porque el presidente ucraniano es capaz de liderar un proceso de paz negociada. Es bastante obvio que Zelensky ha construido toda su legitimidad a partir de una narrativa, de una imagen, la de la resistencia, la del premier que vive siempre en ese vestuario de guerra, con la victoria, con la recuperación del territorio perdido como únicos objetivos posibles. Y cualquier concesión territorial se plantea, por tanto, como una rendición, como una traición. Zelensky ha cultivado la imagen del líder que no cede, que no negocia desde posiciones de debilidad, y se ha convertido esa misma imagen, por tanto, en una trampa de la que resulta muy difícil salir.
En una sociedad ucraniana que está pagando y que sigue haciéndolo y ha pagado ya un precio inmenso en vidas humanas sobre la base de esas promesas, una reversión de principios le resultaría, al menos políticamente, suicida. Pero no es el único asunto, no es la única variable a tener en cuenta a la hora de entender si Zelensky quiere ahora mismo una paz negociada para finalizar con el conflicto que golpea y sigue matando ciudadanos de su país. Porque no es solo esto, lo ha dicho incluso alguien tan cercano como su antigua portavoz presidencial, Yulia Mendel. Habla de Zelensky como un dictador, asegura que su gobierno etiqueta falsamente cualquier disenso como proveniente de un prorruso, utiliza el reclutamiento militar como castigo contra opositores y prolonga, no lo digo yo, lo dice la ex portavoz, alguien tan cercano a Zelensky como Mendel, prolonga el conflicto armado por intereses políticos, para mantener la financiación internacional, para asegurar su permanencia en el poder. Todo esto, reflexionado tranquilamente en un entorno independiente, nos permite pronunciar aquello que el establishment de la Unión Europea prefiere no reconocer en voz alta. Y es que para que esta guerra pueda terminar, Ucrania puede necesitar solo un acuerdo con Rusia. No, necesita también un cambio en el propio liderazgo. Porque ese acuerdo en la mesa de negociaciones, como termina cualquier guerra, concesiones de ambas partes, no se va a dar nunca mientras Zelensky esté al frente del país. Las protestas por la destitución de Fedorov son la primera señal pública y sostenida de que la sociedad de Ucrania empieza a distinguir entre la guerra que sufre y el liderazgo que la está conduciendo. No obstante, de momento, Zelensky sigue con la guerra, sigue apostando por lo suyo y Bruselas apoyando. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Hay ganas de rock y poesía, de Patti Smith. Hay ganas de viajar, del paraíso de los elefantes. Hay ganas de Kandinsky, de pintar la música. Hay ganas de agitar la moda, de Vivienne Westwood. Series, documentales, podcast, conciertos y mucho más en la plataforma gratuita Caixa Forum Plus. Historias que transforman. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. La radio no sabe quién eres, pero tú sabes quiénes somos. La radio somos personas. Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal de la Unión Europea avala la ley de amnistía. Considera el TJUE que la ley de amnistía promovida por el gobierno de Sánchez es conforme a la normativa europea. Escuchamos al presidente de la Sala. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: 1. El artículo 325 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable. Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que celebran desde el gobierno Félix Bolaños, ministro de Justicia. Una ley que este gobierno siempre defendió. Un gobierno que arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia. Y lo logró. En definitiva, heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena. Y Donald Trump dirigirá hoy un discurso a la nación. Se espera que su discurso esté centrado en un supuesto fraude electoral y en la necesidad de restringir el derecho al voto con un nuevo proyecto de ley estancado en el Congreso a menos de 5 meses de las elecciones legislativas en noviembre. Irán, entre tanto, advierte de represalias si Estados Unidos ataca sus infraestructuras. Si lo hace, dicen desde Teherán, todo aquello que ha permanecido intacto, es decir, toda la infraestructura de la región será destrozada por los puños de acero de la República Islámica de Irán, de modo, dicen los iraníes, que no quede ni rastro, como si nunca hubiera existido. Merz y Macron se reúnen en Alemania. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron cenan en Brühl junto a sus delegaciones ministeriales en vísperas del Consejo de Ministros franco-alemán, en el que abordarán el impulso a nuevos proyectos de defensa tras el fracaso del FK. Sobre la mesa también asuntos económicos como la competitividad y la reducción de la burocracia. Ucrania nombra a Koretsky como nuevo primer ministro. El Parlamento ucraniano ha nombrado a Serhiy Koretsky, director ejecutivo de la compañía estatal de petróleo y de gas Naftogaz, como nuevo primer ministro del país. Según los medios ucranianos, la candidatura de Koretsky ha contado con el respaldo de 289 diputados tras ser propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky. De este modo, Koretsky se convierte en el cuarto jefe de gobierno durante el mandato de Zelensky. Profundizamos ya sin más demora, Blanca, en todas estas informaciones. La tensión entre Estados Unidos e Irán está lejos de rebajarse. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha advertido de que responderá con toda su capacidad militar si Estados Unidos ataca infraestructuras críticas iraníes. Todo aquello que ha permanecido intacto, dicen desde Teherán, será destrozado por los puños de acero de la República Islámica de Irán, de modo que no quede ni rastro de ello, como si nunca hubiera existido. El origen de esta última amenaza iraní está en las declaraciones del propio Donald Trump, que esta semana avisó de que Estados Unidos podría atacar próximamente puentes y centrales eléctricas en territorio iraní si Teherán no regresa a la mesa de negociaciones. Frente a esa amenaza, el portavoz militar iraní ha advertido de que la respuesta de producirse el ataque no será meramente proporcional, sino superior. Tras ello, los países del Golfo Pérsico, agrupados en el Consejo de Cooperación del Golfo, han acusado a Irán de arrastrar a toda la región al caos y han pedido a la comunidad internacional medidas prácticas para frenar la escalada. Y mientras Irán amenaza, como vemos, con destrozar toda la infraestructura de la región si Estados Unidos ataca sus centrales eléctricas y puentes, sus aliados hutíes en Yemen preparan el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, una maniobra que, sumada al bloqueo de Hormuz, podría disparar el precio del petróleo y golpear el comercio marítimo mundial. Gemma González. Los hutíes de Yemen estarían preparando el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas marítimas más importantes del planeta, en lo que reflejaría la misma estrategia que Irán ya aplica en el estrecho de Hormuz. Desde Yemen se advierte de que las Fuerzas Armadas del país están preparadas para bloquear el paso, una medida que podría disparar el precio del petróleo hasta los $250 el barril. Por Bab el-Mandeb transitan cada año mercancías valoradas en torno al $1 billón y en torno al 12% del comercio marítimo mundial, entre ellos 8,8 millones de barriles de petróleo al día. Un cierre efectivo obligaría a las navieras a desviar sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, lo que añadiría unos 14 días de navegación y un sobrecoste considerable a cada trayecto entre Asia y Europa. Mohamed Al-Farad, miembro de la oficina política del movimiento hutí Ansarullah,
Hezbollah, ha señalado que Washington estaría incitando a Arabia Saudí a atacar Yemen y ha advertido de que si la situación se agrava, Bab el-Mandeb y Hormuz podrían cerrarse de forma conjunta como parte de lo que ha descrito como una alianza operativa. Por el momento, los hutíes no han pasado a la acción y fuentes de la región apuntan a que esperan una instrucción clara desde Teherán antes de intensificar las hostilidades. Analistas consultados advierten de que cualquier intento hutí de amenazar el tráfico marítimo podría desencadenar una respuesta militar más amplia por parte de Estados Unidos y sus aliados, con el objetivo de degradar la capacidad operativa del grupo. La amenaza se suma así al bloqueo ya impuesto por Irán en el estrecho de Hormuz y coloca bajo presión simultánea dos de los principales cuellos de botella energéticos y comerciales del mundo. Y Donald Trump se dirige esta noche a la Nación con un discurso centrado en la integridad electoral, en el que la Casa Blanca anticipa un gran anuncio sobre presuntas vulnerabilidades en las máquinas de votación a menos de 5 meses de las elecciones legislativas de noviembre. Eva Villanueva. Donald Trump ofrece esta noche un discurso a la nación en horario de máxima audiencia, en el que ha adelantado que hará lo que él mismo ha calificado como un gran anuncio sobre integridad electoral. Decía, preferiría guardármelo, aunque es una noticia muy importante. Es realmente trascendental y nuestro país tiene que ponerse las pilas. De lo que hablaremos el jueves, decía Trump, es de algo que no se puede mejorar, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También hablaremos de otras cosas, pero será un anuncio muy importante. El mandatario estadounidense retoma así un relato que mantiene desde que perdió las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden y que entonces derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Según ha trascendido, el discurso incluirá referencias a información de inteligencia recientemente desclasificada sobre presuntas vulnerabilidades en las máquinas de votación y sobre supuestos intentos de países extranjeros de interferir en el proceso electoral. La Casa Blanca ha constituido además un grupo de trabajo para revisar los comicios de 2020 que ha estudiado varios informes sobre la seguridad de las máquinas de voto, entre ellos uno elaborado tras un análisis forense en Puerto Rico que detectó vulnerabilidades informáticas pero no encontró pruebas de manipulación de resultados. El presidente presiona además al Congreso para que apruebe la reforma electoral impulsada por su administración, conocida como Safe America, que busca endurecer los requisitos de registro y votación, exigiendo pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía. La oposición demócrata sostiene que esta medida dificultará el voto a los sectores más desfavorecidos y ha acusado a Trump de intentar ejercer control sobre el sistema electoral después de que el mandatario destituyera a 2 miembros demócratas de la agencia federal encargada de supervisar la imparcialidad de los procesos. Los responsables electorales estadounidenses insisten, por su parte, en que no existe evidencia de que este tipo de ataques haya alterado nunca el resultado de unas elecciones nacionales. El anuncio llega a menos de 5 meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado, y en las que estará en juego la actual mayoría republicana en ambas cámaras. El discurso se produce además en un momento delicado para la Casa Blanca, que afronta la posible ruptura del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y la presión doméstica por los recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes de inmigración y aduanas. El canciller alemán Friedrich Merz recibe hoy al presidente francés Emmanuel Macron en el castillo de Bexberg, a las afueras de Colonia, en el marco del Consejo de Ministros franco-alemán, una cita marcada por las tensiones en torno a la defensa europea. El encuentro llega apenas un mes después del hundimiento del llamado Futuro Sistema Aéreo de Combate, el FCAS, el proyecto de avión de combate de 6ª generación con el que Europa quería dotarse de autonomía militar y que naufragó por las diferencias entre el grupo industrial Airbus, participado por Alemania, Francia y España, y la firma francesa Dassault. Paul Mielgo. Será el segundo Consejo de Ministros conjunto entre Merz y Macron, después del celebrado el año pasado en la ciudad francesa de Toulon, donde ambos países acordaron una agenda económica conjunta, con unos lazos comerciales que ascienden a más de 186.000 millones de euros. Aunque el fracaso del FCAS ha dejado tocada la cooperación bilateral, fuentes del sector apuntan a que aspectos como la llamada nube de combate siguen desarrollándose y merece la pena mantenerlos. En la agenda de Brühl,
figuran otros grandes proyectos de la industria de defensa europea, como el tanque del futuro, conocido como MGCS, y el dron europeo Eurodrone, aunque los analistas consideran que Merz y Macron podrían priorizar iniciativas más modestas, como las capacidades de ataque de precisión a larga distancia, la seguridad espacial, la producción de drones baratos a gran escala o la cooperación en disuasión nuclear. El motivo, la proximidad de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027, en las que la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, parte como favorita, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los grandes proyectos conjuntos. A esta fragilidad política se suma la debilidad interna de Merz, señalado como el canciller alemán más impopular desde 1990. Con todo, expertos consultados consideran que este tipo de encuentros existen precisamente para momentos de decisión en un contexto en el que Europa afronta un desafío claro en materia de seguridad, el que representa Rusia, país al que el propio Merz acusó el miércoles de preparar nuevas agresiones que van mucho más allá de Ucrania. El próximo domingo 19 de julio, después de 102 partidos y 46 selecciones que se quedaron en el camino, España y Argentina protagonizarán el último duelo. Las dos semifinales han dejado un aroma geopolítico espeso en el aire. España y Francia volvieron a despertar sus históricas rivalidades socioculturales vecinas, mientras que Argentina e Inglaterra lucharon por un orgullo nacional que sigue a flor de piel en Buenos Aires, todavía firme en su reclamo ante Londres por las Islas Malvinas. De hecho, ayer los jugadores de la selección albiceleste ondearon en medio del furor de su afición una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas". Una escena que vuelve a dejar claro que un partido de fútbol entre dos países con tanta historia nunca es solo un partido. Por eso hoy nos preguntamos qué trasfondo geopolítico se esconde detrás de esta gran final. Pablo Llanoné. Entre España y Argentina comenzaron en el año 1863, casi 5 décadas después de que el país rioplatense declarase su independencia del Imperio Español. Desde entonces, Argentina se convirtió en el gran refugio de los españoles, siendo la segunda mayor comunidad de acogida migratoria del país, solo por detrás de Italia. Aquello forjó un vínculo cultural indestructible. Décadas más tarde, mientras España se desangraba en la guerra civil y se hundía en la dictadura, Buenos Aires se convertía en la capital mundial del teatro español en el exilio. Fue allí donde vio la luz, en un estreno mundial absoluto, la obra cumbre de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Viene a casarse con la vieja de Angustias. ¿Por qué te pusiste casi desnuda? La segunda vez que Pepe el Romano vino a ver a tu hermana. ¡Eso no es verdad! ¡Nadie va a parar la bomba que voy a hacer explotar! Mientras se firmaban convenios en torno a la literatura y el teatro, en el plano comercial se intercambiaban materias primas argentinas por manufacturas españolas. Después, tras la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de las socialdemocracias, la relación entre Buenos Aires y Madrid superó la ideología. El entonces inquilino de la Casa Rosada, Juan Domingo Perón, el máximo símbolo del justicialismo, tendió la mano a la dictadura de Francisco Franco en su momento de mayor aislamiento internacional, cuando España sufría el bloqueo de la ONU. Argentina envió toneladas de carne y trigo en los años del hambre de la posguerra española. Un hito de solidaridad que quedó grabado en la memoria popular con la histórica y triunfal visita de Eva Perón a España en 1947. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. En las décadas posteriores, las relaciones comerciales entre ambos países se mantuvieron a flote, independientemente del color de las presidencias. Paradójicamente, a mediados de los 70 se dio la vuelta a las tornas.
Mientras Argentina transitaba hacia la dictadura, España lo hacía hacia la democracia. Pese a las presiones de la izquierda española, el gobierno de Suárez mantuvo las relaciones diplomáticas y las líneas de crédito abiertas con la Junta Militar Argentina. España tomó el relevo de su socio latinoamericano y se convirtió en un destino principal para el exilio político y cultural argentino de la época. Esto se tradujo en más complicidad, expresada especialmente durante la Guerra de las Malvinas. Para España, el reclamo argentino sobre el archipiélago del Atlántico Sur guardaba un paralelismo inevitable con su propio reclamo histórico por Gibraltar. Por eso, el breve gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo resistió las presiones de sus aliados de la OTAN y de Estados Unidos, negándose a apoyar con entusiasmo las sanciones económicas contra Argentina y defendiendo la soberanía histórica del país latinoamericano sobre las islas. Esta sintonía dio sus frutos económicos en los años 90. Durante la presidencia de Carlos Menem, el mismo mandatario que blindó constitucionalmente el reclamo por Malvinas en la reforma de 1994, Argentina abrió de par en par sus puertas a las privatizaciones. España aprovechó la oportunidad como ningún otro país. Gigantes como Telefónica, Repsol, Iberia, Santander y BBVA desembarcaron en el suelo argentino, consolidando a España como el segundo mayor inversor extranjero del país. El puente transatlántico empresarial se volvió de hormigón. Sin embargo, esos cimientos temblaron con fuerza cuando en el año 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF a la española Repsol, desatando un durísimo choque diplomático con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa, que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países y que, por tanto, perjudica a España y a Argentina. La disputa enfrió al máximo las relaciones bilaterales hasta que en 2014 se pactó una indemnización definitiva de 5.000 millones de dólares en bonos soberanos para Repsol, cerrando así la vía judicial. En el 2015 las relaciones diplomáticas se retomaron a través de un ambicioso proyecto que volvió a unir los destinos de ambas naciones, el famoso Tratado de Mercosur, ya aprobado. Desde entonces hubo paz en las relaciones diplomáticas hasta que por primera vez en la historia de ambos países la diferencia ideológica se volvió un impedimento. La relación de hermandad entre España y Argentina se vio truncada por la disputa ideológica y personal de sus dos presidentes. Y después en España tienen a Pedro Sánchez. Es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. De kirchnerista sin buenos modales calificó Javier Milei a Pedro Sánchez después de su visita a Madrid, donde calificó de corrupta a Begoña Gómez, provocando la reacción del presidente español. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. Este enfrentamiento dialéctico acabó con la ruptura de relaciones diplomáticas. El 21 de mayo de 2024 se anunció la retirada supuestamente definitiva y permanente del embajador español en Buenos Aires. Milei se negó a hacer lo mismo, se negó a llamar a consultas a su embajador en Madrid y atribuyó el movimiento diplomático a un gesto del ego de Pedro Sánchez. 5 meses después, los lazos migratorios, culturales y comerciales acabaron por forzar la reincorporación del embajador español de Buenos Aires, demostrando que la historia en común era demasiado fuerte como para dejar que un rifirrafe ideológico y personal entre los dos líderes pudiese eclipsar los vínculos bilaterales. Este espíritu de hermandad estará seguramente presente el próximo domingo 19 de julio en Estados Unidos y será quizá un trasfondo perfecto para cerrar el mundial más grande de la historia, en medio de relaciones geopolíticas convulsas que a veces convierten coyunturas complejas en divorcios entre naciones.
¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Durante décadas, India y China han protagonizado una de las grandes rivalidades estratégicas de finales del 20 y de principios del 21. Sin embargo, todos somos conscientes de que vivimos en un contexto de transformación del orden internacional y ahora ambas potencias combinan esa competencia con un pragmatismo creciente que al final pues reconfigura equilibrios económicos, tecnológicos, geopolíticos, por un lado de Asia, por otro lado teniendo en cuenta la relevancia y las dimensiones de ambos actores del mundo. Analizamos esta relación compleja con Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es la relación entre China e India, podemos decirlo, la gran relación estratégica que va a definir el futuro, al menos de Asia? Bueno, de Asia desde luego. Yo creo que el principal problema que tenemos para afrontar este interesantísimo tema es que en realidad estamos muy alejados de este tema, ¿no? Primero creo que seguimos centrándonos en un eje euroatlántico para intentar hablar del mundo desde nuestra realidad, y la realidad es que hay un desplazamiento al Indo-Pacífico grande, notorio, donde la gran rivalidad sistémica es la que va a venir de ese lado, ¿no? Otra cosa es que también hay que tener un poco la mentalidad asiática y la larga distancia con la que funcionan este tipo de países y de gobiernos. Por lo tanto, sí creo que gran parte del equilibrio global va a estar en la relación entre China y la India. Creo que no nos estamos dando cuenta y además creo que hemos puesto los focos de manera muy notoria en China y hemos, sin embargo, por una cuestión de cultura y de vinculación al mundo anglosajón de la India, nos hemos distanciado notoriamente de India, que nos sigue padeciendo un país imperfecto, una democracia complicada, con desigualdades sociales, y sin embargo la realidad es que no es exactamente así, ¿no? Y que China e India compiten y pugnan en una especie de bipolaridad donde compiten cuando compiten y colaboran cuando colaboran, y juegan también su rol con terceros países en función de esa propia relación de competencia, ¿no? Es muy llamativo, Víctor, en el caso de India, cómo combina ese estar cerca de iniciativas estadounidenses como Quad, pero cómo comparte espacios con China en BRICS o en la Organización de Cooperación de Shanghái. Parece un multialineamiento complicado de llevar a cabo, ¿no? Bueno, es complicado, lo que pasa es que India desgraciadamente no tiene otro remedio, ¿no? O sea, India no se puede permitir el lujo de generar una confrontación directa contra un vecino que le supera en todo tipo de ratios, independientemente del futuro que queramos ver. Las ratios actuales posicionan a China de una manera muy notoria en muchos aspectos, con una balanza comercial claramente que perjudica a India de una manera brutal. No puede tirar de la confrontación, pero también tiene que evitar convertirse en la marioneta de otros intereses, ¿no? Es decir, también piensa que al final India
y esto es una cosa que Modi fomenta de una manera muy notoria, está radicalizando su nacionalismo. O sea, es un país cada vez más orgulloso de su identidad, que rechaza el pasado colonial, que rechaza aquellos elementos incluso occidentales que habían afectado su vida cotidiana. Y en este entorno India tiene una gran concepción de una importancia como nación, pero tiene un vecino muy grande al lado que tiene que tener a raya, ya sabes que incluso hay hasta algún conflicto fronterizo, que tiene que intentar mantener a raya, pero que otra parte no resulta estratégicamente interesante un enfrentamiento, porque también está Pakistán, o sea, también pugnan por la rivalidad global. Entonces, realmente creo que India tiene que hacer un ejercicio de diplomacia constante para que, manteniendo su independencia estratégica, que la está demostrando cada vez más notoria, convierta a China en un aliado cuando me interesa, pero también a China en un rival cuando eso representa mis intereses frente a terceros. Y por cierto, la corriente interna que piensa que China es más rival que aliado estratégico crece mucho en el pensamiento académico chino e indio. Cada vez hay más personas en India que están claramente alineadas con que China es un rival, no hay modo de colaborar con él y lo único que tiene que hacer India es mantener el status quo como puede, pero sabiendo que China tiene un rival que en el fondo querría controlar. Y no tengo tan claro que China tenga interés en un control tan exagerado de Asia o de India. Víctor, si me permites tener la mirada también desde aquí un momento más, que tú has hecho una alusión a cómo entendemos India desde Occidente, muchas veces se escucha decir es la mayor democracia del mundo. Nominalmente puede que sea así, ¿no? Pero en el fondo sabemos que es una democracia muy sui generis, muy peculiar, todo un gigante marcado por un sistema de castas, por unas violencias religiosas tremendas, por un exceso de nacionalismo quizá en algunos conflictos concretos. ¿Esto cómo configura esa alternativa que tiene Occidente en Asia frente a China respecto de nosotros? Bueno, a ver, en primer lugar, una pequeña cuestión casi histórica. China y la India comienzan sus etapas, sus independencias, dicho así, prácticamente simultáneamente, ¿no? India empieza en el año 47 con un conflicto atroz y una independencia una democracia muy fallida, no podríamos decirlo de otra manera, que solo en los últimos años ha adquirido cierta madurez, pero que en realidad tiene un problema de desigualdades, con lo cual aquellos valores democráticos que representan un poco a Occidente no los representan de una manera tan notoria, y China simultáneamente en el 49 empieza la República Popular China y establece un sistema que será cuestionable para muchos en lo político, pero eficaz por la planificación estatal y en lo económico. Y en ese escenario Europa se encuentra con dos interlocutores muy potentes, con mucha fuerza, a las cuales Europa le ha estado dando la espalda durante muchísimos años, porque prácticamente se ha desinteresado de la relación con estos países hasta la década de los 80 o los 90, y se cuenta que de repente son dos grandes gestiones, dos grandes gigantes que innovan con tecnología, en el caso de China con manufactura, en el caso de India con servicios, y empezamos a darnos cuenta de una cierta dependencia global. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo tratar con ellos, porque a China le reconocemos un protagonismo, aunque le ponemos barreras a la colaboración, y con India le hemos empezado a reconocer con el reciente acuerdo de la Unión Europea un protagonismo que en realidad no tiene tantos medios reales de puesta en marcha, porque las relaciones luego no son tan notorias como nos gustaría que fueran. O sea, es decir, voy a firmar un acuerdo con un socio comercial muy interesante, pero cuando llego a ver cómo es el acuerdo, pues no tengo tantos camiones, ni tantos coches, ni tantas cosas, y entonces tengo que poner en marcha el acuerdo. Entonces, vivimos nosotros también esta especie de bipolaridad, que en realidad forma parte de cómo está cambiando todo, porque un pequeño alineamiento, y perdona que me extienda un poco, es que China e India representan este nuevo modelo de sur global, que es donde tienen sus alianzas, donde ellos son importantes, ¿no? Entonces ellos cada vez han ido desarrollando un mecanismo donde cada vez depende menos de Europa, o al menos Europa es menos relevante para ellos, ¿no? Porque han ido tejiendo sus redes comerciales en África, en América, en otros sitios, en ese concepto sur global, que aunque ellos no estén físicamente situados, se sienten confortables en ese entorno, como se sintieron con los no alineados en su momento. O sea, entonces que les permite una especie de zona de confort donde, bueno, para lo que me interesa soy potencia, para lo que me interesa soy país en vías de desarrollo, para lo que me interesa soy interlocutor de Estados Unidos, para lo que no me interesa soy interlocutor de China. Entonces, claro, esos gestos basados en una, en mi opinión, brillante autonomía estratégica, con un concepto de identidad nacional muy marcado, pues a Europa, acostumbrada a relativizarlo todo, le resulta más complicado. Y de hecho,
que India sea una gran democracia no contagia democracias por Asia, no está resultando un elemento que el modelo democrático indio es tan eficaz que China puede ver cuestionado su modelo político, bajo ningún concepto, ¿no? Muy al contrario, hay más voces en India que casi reclaman qué hubiera pasado en la India si hubiera seguido un modelo, entre comillas, parecido con Nehru a ese intervencionismo estatal en la independencia de la India. Por lo tanto, todo es muy relativo en este debate entre China y la India, ¿no? Es difícil tomar conclusiones desde la estabilidad presunta que queremos tener en el pensamiento occidental, ¿no? Me resulta, Víctor, muy llamativo que hayas mencionado el movimiento de no alineados, porque precisamente te iba a preguntar por una comparación. Sé que hay muchas diferencias, pero precisamente es lo que quiero que nos cuentes entre ese movimiento de segunda mitad del 20, ¿no? Esa tercera vía para muchas naciones afroasiáticas en muchos casos, y lo que supone ahora un BRICS o un OCS, que da la sensación de que tienen un enfoque, así bote pronto me refiero, más similares a ser una suerte de organizaciones paralelas a las tradicionales occidentales, pero a su estilo, mientras que la otra era un poco de supervivencia, me da la sensación, pero quiero que me lo matices tú y que lo comentes. Bueno, a ver, yo creo que los no alineados son reactivos frente a un mundo polarizado. Aquellos países que no deseamos polarizarnos ideológicamente y que representamos al concepto, por otra parte, concepto que acuña Mao de tercer mundo, nos alineamos en una especie de tercera vía de compromiso global, no alineada con bloques ideológicos, aunque de fondo tenía un pozo ideológico notorio, no alineado con ese pozo ideológico. El principal problema es que los no alineados no funcionaron, precisamente porque no respondían a una acción, sino respondían a una reacción, y ahora nos encontramos organismos que responden a una acción. Los BRICS no surgen frente a nada, aunque se quiera hacer lectura de sociedad, surge por sí mismo. Fíjate que además los BRICS, Shanghái y todas las iniciativas que están saliendo son de pertenencia un poco soft, es decir, no hay que firmar mucho tratado internacional, ni hay que hacer nada especial para participar, ¿no? Son muy confortables para ellos, no hay mucho compromiso político. Pero la principal diferencia es que los no alineados quieren ser una reacción de una parte del mundo que se ve perjudicada por una pelea de bloques y quieren organizarse con cierto éxito, tampoco voy a decir que fuera todo un fracaso, pero cierto éxito, y ahora eso ya no es una reacción. Shanghái o los BRICS no surgen como una reacción al poder de ninguna potencia, no surgen frente a Estados Unidos o Europa, surgen porque son conscientes del rol que tienen en el mundo. Piensa que solamente China e India pueden tener un tercio de la economía, un 25% de la economía mundial, ¿no? La victoria demográfica de India con una media de 28 años en la población. O sea, es que todo es absolutamente brutal y parte del reto que tenemos en Occidente es ver cómo gestionar eso, ¿no? Ver cómo somos capaces de acercarnos, integrar y acompañar la relación con estos gigantes de manera que no acaben teniendo la tentación de prescindir todavía más de lo que prescindimos de nosotros, ¿no? Víctor, entonces, estas organizaciones tan soft, tan poco intrusivas en las soberanías nacionales, como tú muy bien las has descrito, ¿qué peligro tienen de sustituir a otras cosas o de precisamente eso, de apartarnos, de dejar vacíos de valor unas Naciones Unidas que para muchos está atascada en una falta de movimiento por los vetos cruzados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué peligro tiene de que aquello sea lo que mande en ese nuevo orden mundial que se está reconfigurando ahora mismo? Bueno, es un concepto, es la transmisión de un concepto de autoritas y de potestas. Yo no creo que la ONU esté en peligro, ¿vale? En realidad los que estamos poniendo en peligro la ONU somos aquellos países que por una dinámica propia, orden mundial nacido del año 45, deberíamos estar más alineados con Naciones Unidas, ¿no? El fracaso, el abandono de Estados Unidos es una cosa incomprensible desde un punto de vista geopolítico, que Estados Unidos no. Pero yo creo que China sobre todo, e India también, respetan mucho el multilateralismo y obsérvate que en todas sus declaraciones hay siempre un respaldo importante a lo que son Naciones Unidas. El principal problema es el día que las cosas importantes dejen de pasar ahí, que creo que eso sí está empezando a pasar. Es decir, que Naciones Unidas mantiene su estatus, tiene su Asamblea General, es un órgano de aplicación de todo tipo de comités de trabajo donde hay funcionariado y hay un trabajo riguroso que funciona muy bien, pero a uno le empieza a parecer que las cosas importantes ya no pasan ahí, ¿no? Que la paz, las negociaciones o los grandes retos pasan en otros sitios. Yo creo que es el riesgo. El riesgo no es que las nuevas organizaciones superen, vulneren, sobrepasen o anulen a Naciones Unidas. Es que las Naciones Unidas sea como
como una especie de gran ministerio que gestiona muchos aspectos mundiales administrativos, tratados internacionales, bueno, cuestiones de derecho internacional, de comité, pero que en realidad las cosas importantes están pasando fuera, ¿no? Que al final viene una negociación por un conflicto bélico, tal, que los acuerdos económicos que firman los BRICS tienen contenido, que lo que pasa en la ciudad de Shanghái. Entonces, ese es el auténtico peligro, que todo el mundo quiera formar parte de la organización porque se considere de manera estética un modo de estar alineado con el orden internacional, pero en realidad las cosas importantes siguen pasando en otros sitios. Y ahí es donde Naciones Unidas tiene el reto un poco de intentar, de alguna manera, legitimar algunas decisiones de estos órganos para que por lo menos quede un poco la dinámica de que tengan que pasar por ahí, ¿no? Es decir, de que en los BRICS, bueno, en el fondo necesitamos el marchamo, el sello o el viso de Naciones Unidas para que realmente tengamos legitimidad internacional. Pero el problema es este, no es que se cuestione, yo creo que no está en crisis la existencia, pero sí está en crisis que las cosas importantes ya no están pasando ahí, ¿no? Y nos estamos acostumbrando con mucha facilidad a que el secretario general de Naciones Unidas sea uno más en los sitios, que la bandera de Naciones Unidas no la veamos ondeando en casi nunca, que la iniciativa en procesos de paz o en procesos de diálogo o en negociaciones comerciales o en diálogo o bueno, en diplomacia en general no esté tan presente en Naciones Unidas. Y entonces el tema es el logro o es el modo que yo defino que es el éxito de las potencias medias, donde al final un país como Turquía, por poner un ejemplo, o Pakistán, por otro ejemplo, consigue un protagonismo que no debería ser de ellos, debería ser de la comunidad internacional, pero se convierten en potencias medias mediadoras, con lo cual también desata cierto interés en pequeñas ambiciones humanas. Parece que un país, si no tiene su conferencia de paz, si no es una cumbre de donantes o no es importante para las grandes potencias, ¿no? Es como, yo hago muchas comparativas en mis clases, ¿no? Al final es, pues vas con la chica guapa a la discoteca y el portero que te deja pasar, que está orgulloso de ser él el que toma esa decisión, ¿no? Entonces el mundo puede estar lleno de pequeños porteros que en realidad cubren lo que tendría que ser Naciones Unidas. Volviendo un poco a la relación entre ellas, parece que China mantiene ventaja industrial, tecnológica, pero India tiene bazas demográficas también, formación, por ejemplo. La demografía china, sabemos, en principio, según los expertos demógrafos, va a ir bajando. Se estima que a final del siglo XXI va a estar en 700 y pico millones de personas, que son muy pocas, aunque parezca una barbaridad para la economía que tiene. Y la mitad. Claro, es la mitad. Entonces, ahora mismo el PIB de China está en 19, grosso modo, 19 billones de dólares. El de India está en 4 y algo. Es ya la cuarta economía y parece que subiendo. Esa rivalidad, que ahora mismo parece muy marcada a favor de China, puede que se vaya equilibrando, ¿no? Bueno, se va a equilibrar de facto. La diferencia es cómo se va a equilibrar. Pongo ejemplos. Si la mano de obra que China no va a tener y el desarrollo económico que China necesita viene de la mano de alianzas industriales con India, va a crecer y se va a equilibrar, pero con una dependencia mutua. China es una gran máquina que necesita que se pedalee mucho para que avance. China necesita, uno de los grandes problemas chinos es la competitividad interna ahora mismo. China no puede parar sus fábricas, no puede parar de alimentar todo ese país. Bueno, si resulta que el aliado industrial, sabes que China tiene un proyecto que favorece la industrialización en la zona, resulta que los nuevos fabricantes de esa manufactura que ahora fabrican los chinos y que India no tiene, pasan a ser factorías indias porque hay inversión india, que por cierto India está permitiendo el acceso de inversión china al país de manera más sencilla, pues evidentemente se va a equilibrar en un clarísimo win-win. Como tu economía va bien, va a ir bien la mía porque tú alimentas mi economía de mercado y tal. Entonces, en ese sentido, claro que se va a equilibrar. Y de hecho, pensando siempre, que yo creo que siempre que hemos hablado he sacado esta coletilla, porque al final yo tengo una aspiración seria la estabilidad global. O sea, no nos interesaría globalmente un conflicto en Asia, porque hay como 3 escenarios, ¿no? Y uno de los escenarios que algunos hablan es un escenario que puede acabar en un conflicto bélico, en un enfrentamiento abierto. Bueno, sería bastante poco inteligente para el mundo que 2 grandes potencias con una masa de población y de economía tan fuerte iniciaran un conflicto, no un conflicto abierto, un conflicto regional en una de estas fronteras que tienen, porque la desestabilización que tendría de la gran factoría del mundo, que es ahora mismo Asia, no me la quiero imaginar. Al mundo le interesa que China e India vayan bien, que sus economías crezcan, que colaboren y que veamos también para Europa que la colaboración
en el mercado que se genera en esos 3.000 o 3.500 millones de personas es muy relevante para nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que les va a ir bien. Si pretenden irles bien desde la vía de la competencia, pues asistiremos a muchos pequeños conflictos, proxies cerca, por el control marítimo, por las rutas del Índico tradicionalmente indiosada por los chinos, por la ruta de la seda como enemigo. Pero yo realmente, viendo un poco la inteligencia estratégica de Modi, que es un gran estadista, podríamos discutir cosas, pero que es un gran estadista, yo creo que esa no es una línea que él tiene. La línea es mantener la personalidad propia, y él sabe que China necesita de India, e India sabe que India no quiere una China agresiva en su frontera. Por lo tanto, lo lógico es que tiendan a entenderse y que trabajen en un camino de un win-win, que no será sencillo, sobre todo cuando surjan problemas hacia afuera, ¿no? Cuando, por ejemplo, aparece el rol de Estados Unidos, que complica todo esto, ¿no? O el rol Pakistán, o el rol de Rusia, donde China mantiene una relación incómoda e India no está tan incómoda con Rusia, porque le afecta menos ese conflicto. Entonces, ahí es donde puede haber separación, ¿no? Porque en algún momento los intereses nacionales o la pequeña pseudo-alianza con Estados Unidos, China la considera una falta de lealtad. Pero en líneas generales eso es un poco el doble mecanismo. Hablabas, obviamente, de que el escenario menos deseable es el de un conflicto entre estas dos grandes potencias. ¿Por dónde podría venir? ¿Por la región del Himalaya, que sabemos que es lo que está enquistado en esa frontera compleja que mantienen militarizada, con pactos en los 90 para intentar que no escale demasiado, pero complicado, con el apoyo o el callado que tiene China en Pakistán, en el que se apoya para intentar dominar el Índico, para tener una alternativa al estrecho de Malaca y salir por ahí, sacar por ahí sus bienes comerciales a exportar? ¿Por dónde podría venir, en tu opinión, el mayor punto de fricción entre estas dos grandes potencias? Bueno, por las fronteras terrestres no. O sea, yo creo que es verdad que cada X tiempo tienen un pequeño altercado, han militarizado muchísimo la zona, han reforzado militarmente con tuna, han hecho de todo, pero realmente resulta difícil pensar, porque ahora mismo, tal y como funcionan las nuevas armas, pues un conflicto queda muy cerrado al conflicto. O sea, no va a haber muchos soldados muertos, bueno, pues se mandarán un dron, se atacan, yo creo por ahí no. Y luego además forma parte de un status quo, ¿no? En el fondo ninguno quiere dar por zanjado este tema. Es mejor dejar este tema aquí. Piensa que ambos temas pueden ser utilizados de manera muy eficaz a nivel nacional, ¿eh? El nacionalismo chino-indio que existe con un uso adecuado de pequeños incidentes fronterizos mueve a la población y cierra filas, es una especie de teclite a conflicto que les interesa. Yo creo que el gran problema viene por Pakistán y la conexión índica, ¿no? Yo creo que Pakistán tiene una relación mega preferente con China. Yo en algunos de mis viajes a China he estado en congresos, las delegaciones de Pakistán, el nivel de interlocución de Pakistán con China, el nivel de vinculación económico y el nivel de conexión política es espectacular. Creo que esto a India le incomoda, porque India ve que el acercamiento a India nunca lleva aparejado el alejamiento de Pakistán. O sea, China ya ha dejado claro que Pakistán es su aliado y, como es tu aliado, yo voy a estar siempre contigo, aunque esté con India también. Yo creo que esto en India siempre consideran que si estás conmigo deberías estar un poco menos, ¿no? Es como, yo quiero salir contigo, pero voy a seguir saliendo con la otra. Y además no es que siga saliendo, es que salgo cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que es un problema, y yo creo que el conflicto va a ser fruto de algún tipo de mal movimiento probablemente en el Índico, ¿no? Algún pequeño conflicto marítimo, algún roce militar importante en esa zona, algún roce entre India y Pakistán, que China respalde a Pakistán, y creo que ese es el mayor riesgo, entendiendo que creo que en este momento el riesgo no es demasiado significativo, porque China tiene su foco de conflicto en la gestión del enfrentamiento con Estados Unidos, y evidentemente no le interesaría en ningún caso dar una razón a Estados Unidos para dar un respaldo a la India en un conflicto con Pakistán. No tiene interés. Eso quizá en 10-15 años que la militarización china haya podido llegar a donde quieren llegar, que la modernización del ejército indio también, podríamos encontrarnos con que hubiera la tentación derivada de los rearmes, que es usar lo que he comprado, como lo digo así de broma, ¿no? Pero en este momento India todavía está un poco
lejos de modernizar lo que tiene, aunque empezaron ya a partir del 2020 del conflicto que tuvieron a modernizar un poco más, y China tiene un plan importante, va a un ritmo bueno, pero todavía creo que está lejos de entender que tiene un ejército moderno, actualizado, más allá de lo que vemos en los desfiles. Yo creo que China tal, y de hecho cuando hablas en China con expertos te lo reconocen, ¿no? Que hay un camino, que hay un avance, pero que todavía está muy lejos de la capacidad o las capacidades de los grandes ejércitos europeos que tienen experiencia en combate reciente, que tienen operaciones militares y que tienen un manejo que ellos todavía no tienen. Por lo tanto, yo creo que el conflicto venga por un conflicto en el Himalaya o en Cachemira, creo que no, aunque podamos encontrar pequeños conflictos ahí, donde creo que tenemos un conflicto latente, es el rol de Pakistán, que sí o sí va a participar en esto, que sí o sí China tiene gestos constantes de apoyo y de respaldo, o sea, no se mueve nada, ¿no? Y luego, hombre, y un aspecto menor en este momento, porque lo estamos viendo menor, pero relevante, es lo nuclear, ¿no? Estamos con 3 potencias nucleares, ¿no? Y eso también es un tema muy, muy relevante, porque Pakistán es potencia nuclear, no depende de que China lo sea. Y es verdad que la doctrina nuclear china es la doctrina nunca un primer ataque, pero esa no es la doctrina nuclear de Pakistán ni la de India. Por lo tanto, cuidado, porque yo creo que es suficientemente complicado el escenario que se puede llevar de un conflicto, que creo que las partes tienen especial cuidado en que no se derive, lo que no significa que tengamos, porque ellos que creo que es cíclico, no he hecho la secuencia mental, pero si la haces, cada 4 o 5 años tienes un pequeño altercado, que en el fondo recordarse unos a otros, estoy aquí y si tocas esto te voy a disparar, aunque no haga nada, y al revés. Con ese pragmatismo que parece impera en todas estas relaciones, en el siglo de Asia que parece es en el que estamos, especialmente a futuro, para terminar, tenemos un par de minutos. Víctor, ¿qué escenario ves tú más probable? Por ejemplo, pongamos a 25 años, que es cuando 2049 se cumple el centenario de la República Popular y un poco antes se habrá cumplido el centenario de la independencia de India. ¿Qué escenario para esa Asia que estamos dibujando ves tú? ¿Cooperación, rivalidad? No lo sé. Bueno, yo creo que vamos a encontrarnos con 2 momentos importantes. Creo que China en el 2049 habrá conseguido la unificación completa con Taiwán y por lo tanto vivirá su centenario de una manera relajada, siendo un actor global reconocido. Creo que India se conforma con tener confort de potencia regional e independencia de su actuación global, por lo tanto creo que en sus modelos de presencia global no van a chocar. Creo que habrán consolidado suficientemente su nivel de vinculación económica para que se den cuenta de que pueden estar enfadados, pero no pueden romper porque tienen una gran dependencia económica, y creo que India se habrá postulado como la gran potencia del siglo XXII cuando se encuentre con una población china en claro de crecimiento y una población india joven, con un entorno universitario y formación superior, con una democracia algo más avanzada y que de alguna manera, a la vez que representan 2 modelos de coexistencia pacífica, también sean 2 modelos de estar en el mundo, ¿no? El modelo chino, un modelo claramente con voluntad global, no olvides que China es Chongguo, imperio centro del mundo, esa conciencia imperial china la han perdido, y India no la tiene y sobre todo no la necesita. India no necesita más que tener regionalmente la zona controlada, no tener vecinos que les compliquen la vida, tener las manos libres para hacer aquellas alianzas internacionales que le puedan permitir saber que en realidad no dependen de uno de otro. Casi te diría, y se me ocurre mientras hablo esto, que así como en los años de la Guerra Fría China fue la alternativa al conflicto Rusia-Estados Unidos, es posible que en el conflicto por la hegemonía entre Estados Unidos y China, India sea la nueva China del siglo XXI, ¿no? El país grande, tal. No olvides que hay un proverbio chino que dice: no estás donde tengas que estar hasta que te llamen, e India busca eso que China buscó. No, yo estoy donde estoy porque ya me llaman, ya quieren acuerdos conmigo, ya soy relevante, a pesar de que no lo he buscado con demasiada inquietud. Vamos, que tenemos China para rato, seguro. China, me refiero, tenemos Asia para rato, que era lo que quería decir, o en voz de China o en voz de India. Víctor Cortizo, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, un verdadero placer charlar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, igualmente, un abrazo fuerte. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado, les hemos contado todas las noticias de la jornada,
hemos repasado diversas cuestiones, pero sobre todo durante la entrevista, casi media hora, hemos profundizado en las dos naciones que parece se van a disputar la preeminencia en el futuro, lo que queda del siglo XXI en el siglo XXII. Pulso Geopolítico. Sean felices. Hasta mañana. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.